Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Arnold Fernando Pérez Camacho, por Diomedes Fernando Londoño y Jessica Borda. Entonces, a continuación, nosotros les vamos a dar a exponer temas como son el lenguaje, la diferencia entre el habla y la comunicación, los tipos de comunicación verbal y no verbal que existen, los elementos de la comunicación que podemos encontrar, las funciones del lenguaje, la coma, el punto y sus tipos, los signos de interrogación, los signos de exclamación, la coherencia, la cohesión y pues qué diferencia tienen y pues la expresión oral y escrita. El habla como tal es el ejercicio que hace una persona mediante su aparato fónico. Entonces, a través de él le llamamos habla a lo que transmitimos como sonidos. Bueno, como tal, el lenguaje se refiere pues a la facultad, ¿no?, que tiene el hombre para comunicarse entre un emisor y un receptor o varios receptores. Entonces este lenguaje lo tienen que conocer los dos, ya sea un lenguaje verbal o no verbal, y puede ser gestual, pictórico, escrito, ya como lo elijan los dos. La comunicación es el acto que existe entre el receptor, ¿no?, o varios receptores y un emisor. Entonces es el acto entre el intercambio de información entre estos dos entes, y pues la comunicación no es propia de los seres humanos, también existe entre los animales. Bueno, entonces tenemos la comunicación verbal. Entonces, en la comunicación verbal, pues básicamente hay dos formas. Entonces tenemos dos tipos que son el tipo oral y el tipo que es escrito. En el tipo oral tenemos la comunicación que es hablada entre dos personas o más, y pues como ejemplos podemos tener los gritos, los silbidos, los llantos, las risas, entre otros. Y como tal, la comunicación escrita es la graficación de signos o palabras, y entre estos podemos decir, no sé, los jeroglíficos, los logotipos, grafitis, siglas, alfabetos, todo lo que tenga que ver con representación gráfica. Bueno, entonces ahora tenemos la comunicación no verbal. La comunicación verbal se da cuando este proceso existe, pero entonces ya no es mediante palabras. Es decir, en vez de palabras lo que existe son indicios, gestos, símbolos o signos. Entonces podríamos poner como ejemplo incluso la forma de vestir de una persona, de peinar, gestos que pueda manifestar con sus manos, o también pues un claro ejemplo de esto serían las señales de tránsito, que todas las conocemos, es como un lenguaje pues casi universal, y a pesar de que es simplemente una sigla o una palabra, todos entendemos qué significa. Bueno, entonces ahora tenemos los elementos de la comunicación. Entonces, estos pueden llegar a intervenir en el proceso de la comunicación, y básicamente son 6. Entonces, bueno, vamos a empezar con el emisor. El emisor es aquel que transmite el mensaje, ¿no? Sea una persona, puede ser un animal o una máquina, no importa. Es aquel que manda el mensaje. En este caso, como ejemplo, tenemos a Alejandra. Luego tenemos el mensaje, que es básicamente el comunicado que se quiere transmitir. Entonces, como ejemplo tenemos: amiga, ya voy para tu casa. Sigue canal, que es básicamente el soporte por el cual se envía este mensaje. Entonces, como en este ejemplo tenemos, digamos, el hilo telefónico, por línea telefónica. Entonces sigue el receptor, que es aquel que recibe el mensaje y por último lo codifica. En este ejemplo sería Sandra. Bueno, entonces tenemos el código, que básicamente es un conjunto de signos, ¿no? Y es aquellas reglas que conocen tanto el emisor como el receptor, para que sea el mismo y se pueda dar precisamente la comunicación. En este caso pues sería la gramática de la lengua, ¿no?, que ambos la entiendan. Y el contexto pues podría ser las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean como tal el hecho comunicativo, ¿no?, el mensaje.
Entonces este como tal permite la comprensión del mensaje en su justa medida. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Un mensaje sin contexto sería Angélica regresó, pero si nos damos cuenta no aporta la información suficiente para interpretar el mensaje. Mientras que si decimos Angélica regresó ayer de la universidad para visitar a su hermano, ahora el mensaje sí se puede ser interpretado porque ya existe un contexto. A continuación tenemos las funciones del lenguaje. Entonces existen 6 funciones y son las siguientes. Entonces como primera función tenemos la función que es emotiva o expresiva. Esta función que dice que siempre que haya un escrito en donde se centra en los sentimientos del emisor y no influyen los factores externos a él, entonces estamos hablando de la función emotiva o expresiva. En este caso el ejemplo sería: ay, qué dolor de cabeza, qué gusto de verte, qué rico el postre. Se centra solamente en él. Bueno, entonces sí que la función apelativa o conativa, y como lo dice su nombre, la idea es apelar. Esta básicamente se centra en el receptor y la idea es que el receptor trata de apelar, ya sea para dar una orden, preguntar algo, para que el receptor siga esta orden. En este caso tenemos un ejemplo que dice: un político apela al pueblo para que voten por él, ¿no? Él persuade y trata de apelar para que ellos voten por él. Tenemos la función referencial. Esta función como tal se centra en el contexto y pues básicamente son oraciones enunciativas, ya sean negativas o positivas. Es decir, pues son frases que como tal dan información. En este caso tenemos: el hombre es animal racional, la fórmula del ozono es O3, no hace frío. Son frases que son enunciativas, dan información. A continuación tenemos la función metalingüística, y esta como tal se centra en el código. Ya habíamos hablado que era básicamente, podría ser la gramática. Entonces este se utiliza como tal para hablar del propio lenguaje y lo podemos ver manifestado en declaraciones o definiciones. Entonces un ejemplo sería: la tilde se utiliza en algunas palabras para acentuarlas. Simplemente es una definición o una aclaración. Bueno, entonces tenemos la función pática o de contacto. Como tal, esta consiste ya sea en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para eso existen los signos de interrogación. Entonces, como en este caso tenemos buenos días, hola, ¿cómo estás? Y fórmulas de despedida como los tenemos aquí, que sería adiós, hasta luego, nos vemos, que la pases bien. También tenemos la función poética, y básicamente está centrada en el mensaje, ¿no? En la forma como esto se transmite, y la idea es crear belleza usando el lenguaje. Utiliza muchos recursos expresivos como la rima y la literación. Entonces un ejemplo sería: bien vestido, bien recibido, o Casa Zavala, la que al vender regala. La coma. La coma es un signo ortográfico que se usa en los textos con diferentes funciones según la intención comunicativa. En la lectura indica una pausa breve. Existen varios tipos de la coma. Está la coma verbal, al momento de hablar. Se usa para reemplazar el verbo que ha sido nombrado con anterioridad para evitar repetición. Un ejemplo sería: tu hija pequeña es rubia, la mayor morena. Ahí hace la pausa entre la mayor y morena. El vocativo se usa para separar el interlocutor, es decir, la persona a la que va dirigida el discurso. El vocativo puede ir al inicio, el medio o al final de la oración. Al principio, pues, el ejemplo sería: Luis, ¿qué entiendes por la palabra vocativo? En medio, ¿qué entiendes, Luis, por la palabra vocativo? Y al final, ¿qué entiendes por la palabra vocativo, Luis? Coma explicativa. Se usa para aislar las aclaraciones, inicios o explicaciones que tienen como función ampliar la información.
Las comas deben ir antes y después de la frase explicativa. Ejemplo, la policía, según informaron los testigos, llegó tarde. Coma adverbial. Se usa antes de las conjugaciones adversativas, más, aunque, pero, si no. Ejemplo, esperamos asistir a la ópera, más no tenemos entradas. Coma numerativa. Se usa en los siguientes casos: para separar palabras que corresponden a la misma categoría gramatical. Ejemplo, la flor está compuesta de pétalos, estambre, pistilo y cáliz. Coma consecutiva. Se usa antes de las conjugaciones coordinadas consecutivas. Aunque, así que, de manera que, así es que, luego. Ejemplo, la luna se refleja en el río, así que tendré que tomar una fotografía. El punto. El punto señala la pausa que se le da al final de un enunciado. Hay varios tipos de punto. El primero que tenemos es el punto y seguido. Separa enunciados que integran un mismo párrafo. Después de punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Por ejemplo, salieron a dar un lindo paseo. La mañana era espléndida. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos diferentes. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. El punto final es el que cierra un texto. Signos de interrogación. La función de este signo ortográfico es la de otorgar a la oración una forma de pregunta directa. Ejemplos: ¿qué hora es? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué hora vienes? Juan, ¿desde cuándo vives en esa ciudad? Reglas básicas para el uso de los signos de interrogación. Son signos dobles, es decir, existe un signo de apertura que va al inicio de la oración y otro de cierre que se escribe al final de la oración. Se escriben pegados a la primera y última letra de la palabra de la expresión que enmarca. Deben dejarse un espacio entre las palabras que proceden o lo siguen, a no ser que, si lo que sigue es otro signo de puntuación. Hablar de los signos de exclamación. Cuando hablamos de exclamación hablamos de palabras o frases con fuerza. Estas palabras o frases con fuerza deben de tener dos signos ortográficos, uno al momento de apertura y otro al momento de cierre. Cuando exclamamos, cuando decimos estas palabras, las expresamos, estas palabras deben de llevar una nota musical y deben de llevar una lógica. Estas frases deben de llevar cierto grado de sentimiento para que el receptor las capte como una nota o una expresión exclamativa. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo acá muy claro de una expresión exclamativa. Hoy terminamos parciales. ¡Qué felicidad! Ahí colocamos al inicio el signo ortográfico de exclamación y al momento de cierre colocamos el cierre de esta frase. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de la relación que tienen dos partes o dos elementos, y es la lógica que estos deben de llevar. La coherencia debe ser la idea lógica entre dos partes, porque si esta no se cumple, lo que queremos decir se vuelve algo contradictorio y no es entendible para el receptor. Es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de la relación estrecha que hay entre dos partes. Por ejemplo, podemos encontrar algo muy claro como María hizo una receta de comida y la cohesión de sus ingredientes no estaba buena. Ahí hay una relación estrecha entre la comida y los ingredientes. Podemos encontrar las diferencias entre coherencia y cohesión. La coherencia nos habla de la idea lógica, de lo que queremos expresar para que esto sea entendible y tenga un sentido muy lógico la oración.
La cohesión nos habla del orden y de lo que queremos expresar. Es bien importante cuando queremos hablar, expresar, decir algo o redactar un texto, tener en cuenta los signos de puntuación, puesto que estos son los que nos demarcan las pautas de acuerdo al sentido y a la lógica de lo que queremos expresar. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque asimismo es interpretado por aquellos que son receptores de lo que nosotros emitimos. Bueno, a continuación tenemos el texto escrito. El texto escrito está conformado por varios párrafos y tienen que ser frases que no vayan sueltas. Por el contrario, que con conectores lleven un enlace y tengan coherencia y cohesión. Como características principales de un escrito tenemos que este debe tener una idea central, es decir, al final del texto el receptor debe tener una idea de esto y no generar dudas. El texto no debe tener como tal ideas muy generales, sino por el contrario, sinónimos. A continuación tenemos qué es un conector. Un conector como tal es una palabra que une partes de un texto y establece una relación lógica entre estas partes. Bueno, ¿cómo se utiliza un conector? Entonces un conector se usa básicamente para indicar la separación que hay entre la primera oración y qué consecuencia tiene esta en una segunda oración. Entonces como ejemplo tenemos llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Existen diferentes tipos de conectores, entonces tenemos los aditivos que sirven para añadir a un texto, ejemplo, y, ni y que. Tenemos los disyuntivos que establecen como tal una separación, entonces como ejemplo tenemos u, o, entre otras, o ya sea. Y tenemos los causales que indican una causa de algún hecho, ejemplo, ya que, dado, puesto que, a pesar de. Y tenemos por último los concesivos que expresan dificultad, ejemplo, aunque, a pesar de, aun cuando. Entre otros también podemos encontrar los temporales, en el cual hay tres clases. El primero hace referencia a la anterioridad de un tiempo, había una vez, al principio. El segundo da a indicar simultaneidad al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez. Y el otro de posterioridad, es decir, más tarde, con el paso del tiempo, posteriormente. También encontramos el de adición, que suma elementos o añade información, es decir, además, también o por otro lado. También están los locativos que hacen referencias a lugares, entonces puede ser aquí, ahí, allí. Tenemos los repetitivos, aclaratorios o de consecuencia. Estos se usan en la lengua oral como tal y tienen continuidad, ejemplo, es decir, mejor dicho, en otras palabras. Están los de precisión, que como ejemplo tenemos que son en cuanto a, respecto a referencia a. Están los comparativos, se usan para hacer comparaciones entre dos objetos, ejemplo, igualmente, del mismo modo, contrariamente, de otra manera. Y para resumir, entonces en resumen, en definitiva, en conclusión. O también están los de consecuencia, que en un enunciado como tal expresa la consecuencia de otro. Ejemplo, por ende, por lo tanto. Y también están los condicionales, que relacionan como tal dos hechos o dos acciones. En este caso tenemos como ejemplo, en caso de, siempre que, a menos que.